Que el Señor les bendiga ricamente. En esta hora vamos hablando un poquito sobre el tema. Vamos a hablar de algunos personajes de la Biblia que fueron resilientes, pero tuvieron esperanza. Y comienzo hablando o haciendo referencia sobre Agar. Agar era una esclava egipcia que fue expulsada al desierto con su hijo. Y en un momento donde parecía que se moría ella y moría su hijo, cuando ya no había esperanza prácticamente para ella, porque en el desierto cuando te falta el agua, principalmente te morís, ¿verdad? En ese momento la Biblia explica y nos dice que recibió un milagro, ¿no? Porque ese niño que estaba ya muriendo prácticamente en el desierto, recibe ayuda divina, lo mismo que Agar, la esclava, recibe ayuda divina, y después más adelante nos encontramos que Dios hizo de Agar una gran nación que a la postre es hoy en día todo lo que tiene que ver con la nación de los árabes. Entonces, de un momento muy difícil de quiebre de esta mujer, que era una esclava todavía, en un momento donde parecía que todo se terminaba, ahí fluye esperanza, fluye vida, porque la mano divina, la mano de Dios intervino. Podemos hablar de otro hombre muy conocido en la Biblia que fue Job. Job lo perdió absolutamente todo. Perdió su casa, su familia, perdió sus bienes. Su compañera de vida lo abandonó en el momento más crítico, más difícil. Aparte cargaba con una enfermedad terrible, agonizaba prácticamente Job, pero él mantuvo la fe en Dios, Dios intervino y él creyó, ¿verdad? Porque si vamos al libro de Job nos vamos a encontrar con esa historia, donde él expresa: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Y ahí confiesa una victoria, ¿verdad? Y más adelante en los próximos versículos, ya prácticamente llegando a los últimos capítulos del libro de Job, nos encontramos que Dios interviene, revirtiendo totalmente esa situación y trayendo un milagro sobre toda la vida de Job, reparando, restaurando toda su vida, le dio familia nueva, le dio abundante bienes, le dio muchísimo más de lo que tenía en un principio. Un hombre que estaba muriéndose prácticamente, agonizando con una enfermedad terminal, ¿verdad? Donde sus amigos lo condenaron, donde la mujer lo abandonó y demás. Todo lo había perdido, pero todo lo rescató. Encontramos entonces en estos personajes bíblicos esperanza para cualquiera de nosotros que también atravesamos situaciones difíciles. Podemos hablar del profeta Elías, ¿verdad? Que también fue un resiliente con esperanza, porque en algún momento de éxito, de gloria, ¿verdad? De este profeta, fue un profeta que tenía mucha comunión con Dios, mucho contacto con Dios, pero también era perseguido por el enemigo, ¿verdad? Lo cierto es que en algún momento él se desanima, se desalienta, cae en un estado de depresión difícil, ¿verdad? Hasta el punto que desea morirse y se va al desierto y se echa debajo de un arbusto, de un enebro, y allí le dice a Dios: basta ya, Dios, quítame la vida, ¿verdad? No quería saber nada más con la vida, no quería vivir más, estaba en un punto de quiebre en el desierto, ¿verdad? Y allí Dios interviene, ¿verdad? A través de un ángel, le da alimento, le da agua y le dice: largo camino te resta, y realmente pudo recuperarse este profeta y salir adelante y salir victorioso y seguir con el propósito de Dios. Podemos hablar de José también, que fue otro hombre que sufrió varios momentos de quiebre, de desaliento, de traición de su propia familia, de soledad, de cárcel, de murmuración en contra de él y demás, ¿verdad? Tanto este joven realmente pasó por varios procesos de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, lo vemos en el libro allí de Génesis,
¿verdad? Del capítulo 40 en adelante, cómo comienza una obra transformadora en la vida de este hombre llamado José, que termina siendo a la postre primer ministro de Egipto, ¿verdad? Un hombre que termina con mucha bendición, con familia, con prosperidad, con un cargo de mucha autoridad, de mucha estima en aquel lugar, después de haber pasado por todos esos procesos, ¿no? Ahora yo quiero también en esta hora hacer una breve referencia a Israel, ya que hoy Israel está en la boca de mucha gente y en la boca de los medios de comunicación y en la boca de los políticos, de los gobernantes, ¿verdad? Y se le ha condenado también a Israel como digamos, una nación genocida y demás. Ustedes saben que Israel es una nación resiliente, ¿verdad? Y les digo por qué. En primer lugar, Israel estuvo esclavo en Egipto por 400 años, ¿verdad? Y cuando estaba bajo toda esa opresión del faraón, ¿verdad? Después de tantos años, ¿quién podría imaginar que Israel iba a ser liberado? Y sin embargo, Dios interviene allí y usa a Moisés como el instrumento, y todo ese pueblo es liberado de Egipto, sale de Egipto en libertad, pasa el desierto y después llega a la tierra prometida que hoy es Israel, ¿verdad? Una tierra que fluye leche y miel. Pero Israel siempre anduvo haciendo de las suyas, ¿verdad? Siempre ignoró la voluntad de Dios, desperdició el amor de Dios, fue indiferente a los mandamientos de Dios, falló, Israel falló, el pueblo judío falló, pecó, se comportó indebidamente, ¿verdad? Cuando tenía toda la bendición de Dios, decidió apartarse de Dios y entonces fueron llevados al cautiverio de Babilonia, fueron conquistados por Nabucodonosor, ¿verdad? Digamos que todo Jerusalén, toda la nación de Israel quedó totalmente destruida, sus muros, el templo, la ciudad, la casa, quedó todo deshecho, destruido totalmente, ¿no? Y allí en Babilonia fueron esclavos, si bien tenían cierta libertad de vivir su vida, pero estaban totalmente lejos de su nación, lejos de Jerusalén, como 1500 kilómetros aproximadamente, porque Babilonia hoy sería Irak, el lugar donde es Irak. Entonces, de allí, después de 70 años, cuando ya no había esperanza para este pueblo, Dios tenía una promesa de rescatarlos nuevamente y volverlos a su patria, a su nación, y así fue, ¿verdad? Porque en el 539 aproximadamente comenzó a retornar después de 70 años de esclavitud en Babilonia. Israel vuelve a levantarse, vuelve a surgir. Entonces, cuán importantes estos ejemplos, ¿no? También nos encontramos que fue esclavo en Persia. Persia hoy es Irán, ¿verdad? Hoy se está hablando mucho de Irán. Bueno, el pueblo de Israel en algún momento allí en Persia sufrió una persecución, una amenaza de muerte, pero salió victorioso también. Podemos hablar sobre el Imperio Romano. Después, ¿verdad? Que Israel se forma nuevamente como nación, construye el templo, construye los muros, la ciudad, todo lo demás. Llega lo que es el Imperio Romano, que también invade, ¿verdad? Jerusalén, los toma como esclavo, como cautivo, y allí nuevamente Israel comienza a sufrir, hasta que son dispersados en el año 70 después de Cristo, son dispersados por todo el mundo, ¿verdad? La nación de Jerusalén queda destruido, todo, ¿verdad? Y todo el pueblo judío tiene que huir, tiene que esparcirse por todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y transcurrieron prácticamente 2000 años, ¿verdad? Para que Israel volviera a ser nación. En el 1948, ¿verdad? Después de 2000 años, ¿cómo Israel volvió nuevamente a ser nación? ¿Quién puede pensar eso? Entonces Israel es un pueblo resiliente, es un pueblo, podemos decir, prácticamente invencible, ¿verdad? Lógicamente que aquí tenemos que hablar sobre la mano de Dios que está sobre Israel, la soberanía de Dios, las promesas de Dios sobre Israel, ¿verdad? Porque Israel le prometió esa tierra, ese lugar, ¿verdad? Y a pesar de que todo el pueblo, ¿verdad? Toda la nación judía tuvo que
esparcirse por todo el mundo, ¿verdad? Dios tenía promesa de que iba a volver a recogerlos y hoy se está dando, hasta el día de hoy, desde el 1948 el pueblo judío está retornando nuevamente a su patria, a su nación. Podemos hablar mucho más sobre esto todavía, ¿verdad? Va a haber una gran batalla sobre Israel, en contra de Israel, ¿verdad? Pero ahí va a intervenir nuevamente la poderosa mano de Dios y los va a sacar adelante. Allí, por ejemplo, en el 1940, ¿verdad? Ustedes saben de todo ese genocidio que hubo, ¿verdad? El holocausto judío, que más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Murieron, ¿verdad? Bajo la mano dura de Hitler, este dictador, este tirano. Sin embargo, muchos surgieron después de todas esas calamidades. El pueblo judío volvió a levantarse nuevamente y a crecer. Entonces, Israel es un pueblo resiliente. Y para ir terminando, quiero decirles que también la iglesia primitiva fue resiliente. La iglesia primitiva, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, ¿verdad? Enfrentó persecución, enfrentó tiempos de piedras, cárceles, muchos mártires cristianos hubo en aquella época. Podemos hablar de Esteban, de Pablo, de los discípulos de Jesús, que la mayoría fueron muertos, fueron perseguidos, algunos fueron decapitados, y en el caso de Esteban, por predicar la palabra, fue muerto, ¿verdad? Lo mataron con piedras, a pedrada, ¿verdad? Ahora, todo esto nos lleva a que la iglesia allí no murió, la iglesia primitiva. La iglesia allí comenzó a desarrollarse, a crecer, a expandirse por todo el mundo, ¿verdad? Y nadie pudo frenar a la iglesia de Cristo. Es que hay promesas sobre la iglesia de Cristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, por más que ataquen a la iglesia, por más que persigan a la iglesia, por más que maten a los cristianos, por más que odien a los cristianos, ¿verdad?, siempre la iglesia de Cristo va a estar sostenida por la mano poderosa de Dios y va a seguir saliendo hacia adelante. Hoy, por ejemplo, el pueblo creyente es un pueblo resiliente, y quiero decirle que es un pueblo resiliente pero con esperanza, ¿no? La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, o sea, mayor es el que nos guarda, el que nos protege, que aunque el mundo esté mal, aunque el mundo esté embravecido, esté loco, aunque en el mundo haya guerras, Dios va a proteger a su nación, a su pueblo, a aquellos que han creído en Él. Jesús dijo, yo he vencido, confiad, yo he vencido. Habrá aflicciones, hay aflicciones, pero yo he vencido. Tenemos el caso de otro creyente llamado Lázaro, que también en la época de Jesús podemos decir que fue un resiliente de primera, porque hacía 4 días que ya estaba muerto, y una persona que hace 4 días que está muerto está largando, despidiendo un mal olor, ¿verdad? Y dice la Biblia que ya gedía allí en la tumba de Lázaro. Pero aquellos que conocen la historia saben que Jesús intervino, Dios intervino y hizo una obra restauradora de resurrección después de 4 días. Muchos están enfrentando situaciones que están despidiendo mal olor. Quizás tú puedes decir, bueno, mi situación está gediendo mal, mis finanzas están mal, mi área laboral está mal, hay un mal ambiente, hay un mal olor, está gediendo. Y algunos pueden pensar, ya no sé qué hacer, la cosa está muy fea. Quizás algunos dicen, no hay solución para esto. Pero quiero decirle que así como hubo solución, como hubo resurrección para Lázaro, también hay solución para tu problema, para tu situación. Entonces hay que tener esperanza porque Jesús interviene sobre las personas resilientes para fortalecer, para dar esperanza, para encaminar, para sanar, para cumplir sus promesas, para prosperar, para libertar, para perdonar. Y muchas personas en este mundo
mundo son resilientes. Quiero decir que están luchando, que quieren salir adelante, que la están peleando, pero a veces están cansadas, a veces están en un estado de depresión, desanimados, pero ahí el Señor va a intervenir si tú le permites. Abre tu corazón a Jesús. Quiero decirte que por sobre todas las cosas, el sobresaliente, ¿verdad? Si hablamos de personas resilientes, podemos hablar de Jesús, porque Jesús fue a la cruz, fue condenado a la cruz, fue crucificado, fue clavado, derramó su sangre, ¿verdad? Allí en la cruz del Calvario. Fue a la tumba, pero al tercer día resucitó. Tenemos el ejemplo mayor de resiliencia, alguien que se levantó de la muerte, alguien que venció a la muerte, alguien que se levantó victorioso de la muerte, se llama Jesús. Y si Él se levantó victorioso de la muerte, también puede levantarte a ti en victoria de cualquier situación que pueda estar con olor a muerte o que puede estar muy compleja, muy complicada. Hay una promesa, Jesús es el Rey, se transformó en Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que todo aquel problema que Jesús enfrentó, toda esa muerte que le enfrentó, toda esa condenación a la cruz que le enfrentó, Él salió vencedor. Tenemos un Cristo vencedor, un Cristo que venció la misma muerte, un Cristo que recibió un nombre que es por sobre todo nombre. Nosotros tenemos que ser resilientes o de otra forma no podemos salir en victoria, ¿no? Yo creo que la palabra resiliente, como al principio se menciona, ¿verdad? De volver a la etapa original, ¿verdad? De volver a la situación, a como Dios quiere que seamos, a imagen y semejanza de Él. Entonces yo quiero invitarte para que tú puedas vestirte de Jesús, vestirte de esperanza, vestirte de autoridad, tener una posición de reino, pero de reino eterno, de reino de la luz, un vestido de fe, ¿verdad? Ser vestido con la fe significa creer que Dios puede obrar en esa necesidad. Y si tú eres una persona, ¿verdad?, que le está luchando, yo te invito a que tú creas que el Señor va a obrar en esa situación y va a traer la bendición, así como lo hizo con todos los personajes de la Biblia, así como lo hizo con los discípulos, con la iglesia, así como está haciendo hoy en día con los creyentes y quiere hacer con cualquier persona que es capaz de creerle a Él. Así que yo quiero dejar que mi esposa termine este tiempo orando para que tú recibas a Jesús y le des una oportunidad para que Él bendiga tu vida y te transforme en una persona victoriosa. En medio de tus problemas, de tus crisis, el Señor te levantará. Que Dios te bendiga mucho.